por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Muy buenos días, mis amigos, amados hermanos y hermanas de las iglesias de Cristo, Restauración, Gracia y Verdad. Nuevamente es un gozo estar este domingo compartiendo la poderosa palabra de Dios. Espero que estén bien en sus hogares. Un saludo a todas las familias que integran esta hermosa iglesia del Señor. Un saludo también a todos los amigos, familiares, a todo aquel que llegue esta transmisión, este mensaje a través de este video. Que el Señor les bendiga, les libre de todo virus, de toda enfermedad. Es el deseo de Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento, cuando empezamos a buscar el camino de Dios y su palabra, obtenemos para nosotros y nuestras familias grandes bendiciones. Saludos, amados hermanos en el Señor. Seguimos en cuarentena nuevamente desde la iglesia, enviando este mensaje para todo aquel que disponga su corazón a esta poderosa palabra de Dios. Y espero, hermanos, amigos, amados en el Señor, que inviten a un vecino, un amigo. Vamos a iniciar como siempre orando a Dios, que Él es nuestra guía y es el Espíritu Santo el que nos va a dirigir en este tiempo. Allí donde estás en tu hogar, inclina tu rostro. Invita a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino, a tu familiar que tienes al lado y di con nosotros: Señor Jesús, en esta mañana te damos la gloria, la honra y la alabanza. Reconocemos, Señor, que el hombre separado de ti nada puede hacer. Por eso clamamos siempre, antes de efectuar cualquier evento, sea prédica, sea el evangelio, sea cualquier tipo de trabajo, nos encomendamos a ti, Señor,
a tu gracia y a tu misericordia. Y te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo y nos dé sabiduría y entendimiento para el conocimiento de tu palabra. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas. Si alguno de los que escuchan esta transmisión estuviera enfermo, conforme a tu promesa, Señor, tú enviarás la medicina y los sanarás. Glorifica tu nombre en esa promesa de Jeremías 33:6, que yo te pido hoy en el nombre de Jesús. Todo aquel que esté escuchando este mensaje y tuviera un familiar enfermo, tome esa promesa que tú enviarás la medicina y les sanarás conforme a lo que declaras en tu palabra por medio de tu siervo el profeta Jeremías en el capítulo 33, verso 6. Te damos gracias, Señor, y ponemos en tus manos cada hogar, cada familia, cada varón, cada mujer, desde el más pequeño hasta el mayor, de todo aquel que escuche este mensaje. Lo ponemos en tus manos confiando que tú vas a bendecir el hogar donde esta prédica sea escuchada para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre eterno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a empezar, hermanos, con el tema de hoy. El título de esta prédica es Lo que Dios nos pide para ser mejores. Dile al que está a tu lado, a tu izquierda, a tu derecha, escuchando contigo este mensaje. Dile, Dios nos va a hablar, quiere que seamos mejores. Para esto, amados hermanos, les invito a que vayamos a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, el libro de los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y en el capítulo 4 vamos a dar inicio a nuestra lectura. Efesios capítulo 4, del verso 17 al 30 vamos a leer esta porción. Leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 17 del capítulo 30 de la carta de Pablo a los Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice el verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Vamos a hacer una pausa en esta porción, amados. La Biblia, cuando se refiere a gentiles, se refiere a todas aquellas personas que no son nacidas de Israel. Dios siempre llama a su pueblo los hebreos o judíos. Los habitantes de Israel tienen un título especial para Dios, pero todo el resto de los habitantes, aunque por la gracia de Dios llegamos a obtener la ciudadanía como hijos de Dios, cuando creemos en el Evangelio de Cristo, todos los que nacieron fuera de Israel, de ese país que Dios escogió, la Biblia les considera gentiles. Ya cuando creemos en Cristo Jesús, la Escritura dice que somos como esas ramas injertadas en el olivo verdadero que es el pueblo de Dios, Israel, los hebreos o judíos como los conocemos. Dios bendiga a su pueblo Israel. Y ese es un punto nada más para aclarar el primero de los dos versículos cuando habla que no seamos como los otros gentiles. Se refiere a las personas que habitan sin fe y sin esperanza, sin conocimiento de Dios, y que no nacieron de Israel, que pudieron haber nacido en México, en Rusia, en Italia, en China, en cualquier otro país que no sea Israel. La Biblia les denomina o les llama gentiles. Vamos a continuar en el verso
el verso siguiente. Vamos a ver el verso 22. Retomamos en el verso 22 del capítulo 4 de Efesios. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí cuando habla en forma general. Despojarnos del viejo hombre no solamente habla a los varones, porque Dios también toma en cuenta a las mujeres. Sería injusto que solo los varones tuviéramos que despojarnos de la vieja y mala manera de vivir. Aquí habla para todo el género humano. Así que varones y mujeres no crean que se salvaron, aquí les habla el Señor también. Hay que despojarnos de nuestra vieja manera de vivir, las malas costumbres, los malos hábitos, las cosas que teníamos como malas costumbres en nuestra vida anterior. Quizá algunos tuvieron las malas costumbres de las malas palabras, los vicios, sea el cigarro, el alcohol, la cerveza, quizás drogas. Dice la Escritura que esa era nuestra antigua manera de vivir y no hemos aprendido de eso acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él nos invita a que dejemos esa antigua manera de vivir, que nos despojemos de esos viejos hombres o mujeres, según sea el caso. Continuamos en el verso 23, viene la recomendación del Señor. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En algún momento alguien declaró que el lugar favorito de Satanás es la mente, porque dice la Escritura que todo pecado empieza con un pensamiento, de ese pensamiento baja al corazón y cuando sale de nuestro corazón se produce un acto físico que es el pecado, sea por palabra o por hechos. Entonces, el lugar favorito de Satanás es trabajar en la mente. A base de mentiras muchas veces trata de engañarnos, de atemorizarnos, de hacernos sentir que no valemos nada. Pero hoy quiero decirte que Cristo Jesús pagó en la cruz porque tú eres tan valioso para Dios, que Dios no escatimó dar a Cristo Jesús, su Hijo amado, como el precio para tu rescate y el mío, si tú y yo creemos en ese sacrificio que hizo Dios con su Hijo Jesucristo hace casi 2000 años y que hasta el día de hoy sigue siendo el medio de salvación que Dios proveyó para todo aquel que crea que Cristo Jesús vino a salvar al mundo y no a condenarlo. Así que, amados hermanos, estamos aprendiendo algo nuevo, estamos viendo que debemos despojarnos de nuestra antigua manera de vivir, de esos hombres viejos que fumaban, que bebían, que maldecían, de esas mujeres que andaban chismeando, de esas mujeres de la vida antigua que quizá miraban con codicia al esposo ajeno de su vecina. Todas esas cosas debimos haberlas dejado ya, y si acaso hubiere algo guardado por ahí en el corazón, debemos despojarnos de eso. Es lo que Dios nos pide para ser mejores. Dile al que está a tu lado: Dios quiere que tú seas mejor cristiano. Y si es mujer, dile: Dios quiere que tú seas mejor cristiana. Amén. Vamos a continuar leyendo. Nos quedamos en el versículo 23, donde tomamos esta palabra: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Primer punto específico: hay que dejar la mentira. Continuamos, dice el verso 26: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto es algo muy importante, amados hermanos. La Escritura nunca falla y dice esta porción bíblica que no debemos permitir que un enojo llegue. Podemos airarnos, enfadarnos hasta cierto grado, no llegar a tener un problema ya con el conflicto de la molestia. El airarse, amados hermanos, es una molestia, es un enojo leve, pero la Escritura dice que no debemos dejar que el sol se ponga sobre vuestro enojo.
Si tú despertaste en la mañana de buen humor, alegre, y pues tuviste un problema en el trabajo, con la esposa, con los hijos, y te enojaste, te enfadaste, y te fuiste enojado a trabajar, o saliste a la calle a hacer compras, o a cualquier otra actividad. Si tú saliste enojada con tu esposo, mujer, yo te ruego, y te dice el Señor, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, porque el diablo puede ganar ventaja de esa condición. Dios es claro, dice que si en un día por la mañana hay ese problema, no permitas que den las 6, 7 de la tarde. Busca hablar con tu pareja, con tu amigo, tu hermano, tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuelita. Busca resolver el problema antes de que se ponga el sol, porque según esta porción de la Escritura es donde el diablo empieza a ganar ventaja y empieza a meterse con un derecho legal si tú y yo no resolvemos el problema del enojo. Dios es claro, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la Escritura, para que el diablo no gane ventaja. Y esto es, amados hermanos, algo muy triste. Muchas veces nos hemos ido a dormir enojados con algún familiar, un vecino, un amigo, cualquiera que sea la línea con la que hayamos tenido un conflicto, debemos resolverlo antes de que llegue la noche. Pero si tenemos el error de que nos enojamos enojados contra alguien, a los dos, por esta palabra, nos va a ganar ventaja el diablo y puede afectar la economía, la salud, puede aumentar la presión, puede zarandear la diabetes, puede alterar la química sanguínea y de repente viene el golpe de glucosa y anda la gente mareada, y muy probablemente es porque no resolvió un enojo del día anterior. Dios nos está abriendo el entendimiento para que tengamos mucha precaución y no dejemos pasar un solo día en que si nos hemos enojado tengamos que resolverlo inmediatamente. Es el propósito de Dios alertarnos contra este tipo de males. Y recuerda, dile al que está a tu lado, Dios nos pide cosas para que seamos mejores. Y una de esas es que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Seguimos en Efesios capítulo 4, vamos a pasar al verso 28. Dice así la Escritura: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Otro ejemplo muy claro: si por descuido o voluntariamente nos quedábamos con cosas que no eran nuestras, Dios nos manda a trabajar con nuestras manos. Nos dio 2 manos, por la gracia de Dios la mayoría que escucha tiene sus 2 manos completas y tenemos capacidad. Hay mucho trabajo que se puede hacer, desde tomar una escoba con las manos y barrer, ir y barrer, limpiar, hacer aseo en casa, es un trabajo muy digno. Podemos lavar ropa ajena en caso de las mujeres, incluso los varones. En el cerezo yo recuerdo un varón con orgullo, él declaraba: hermano, no me molesta ni me enojo de que me digan lavandero. El trabajo de un interno en el cerezo, se ganaba la vida ahí dentro del cerezo lavando la ropa de otros que podían pagar, y usaba sus manos. Él declaraba: yo antes hacía lo malo, yo antes me quedaba con cosas que no eran mías, yo robaba, me declaraba este varón. Pero Dios le enseñó esta porción de la Escritura y su vida cambió. Cuando él se dio cuenta que Dios le había dado 2 manos completas, se puso a buscar qué hacer, y Dios le dio el entendimiento y la gracia para lavar ropa. Y en una de las ocasiones que fuimos a predicar, de las últimas veces antes de la contingencia del COVID, ese varón tenía un tendido de ropa extremadamente grande. Tenía muchas sábanas, mucha ropa de internos varones, y Dios lo estaba bendiciendo porque estaba cumpliendo con la palabra de Dios. Vamos a continuar con los consejos de Dios, lo que Dios nos pide para seguir siendo mejores. Dice el verso 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación.
a fin de dar gracia a los oyentes. Es muy importante el hablar, tanto que la Escritura dice que en tu lengua y en la mía está el poder de la vida y de la muerte. Y el que la ama, dice la Escritura, comerá de sus frutos. Si tú hablas palabras de vida, van a edificar la vida de las demás personas. Si hablas palabras que edifican, van a dar vida, van a dar buena opinión de lo que tú hablas a las demás personas, sean tus vecinos, amigos, tus familiares. Y muchas veces en el enojo, el diablo gana ventaja, estamos enojados, el niño pasa por ahí, se tropieza y tira lo que trae en la mano y decimos: chamaco, eres un inútil, ensuciaste la casa, eres un torpe, y empezamos a declarar palabras que no edifican. Ahí es donde tú y yo tenemos la necesidad de corregir. A veces es el pleito con la esposa: mujer, eres una inútil, eres torpe, no pudiste calcular bien la cantidad de sal en la comida, te pasaste de sal, esto es una porquería, no se puede comer. Y muchas veces esas palabras hieren y rompen la unidad y la bendición que hay en el hogar. Por eso dice la Escritura que debemos cuidar lo que sale de nuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo podríamos dar gracia al que nos escucha y cometió un error? Hijo, ¿sabes qué? Ten cuidado la próxima vez. Ese vaso que tiraste con leche cuesta cara y valóralo, hijo mío. Ten cuidado la próxima vez. Esposa, ¿sabes qué? Se te pasó un poquito de sal, te ruego que me ayudes, y tú qué sabes, si eres experta en cocinar, no sé si le vas a poner más agua a la sopa salada o dame una solución, regálame un limón, te ruego que me ayudes a que esta sopa que está sabrosa pero que te quedó un poquito salada, ayúdame a componerla. Es el mismo asunto, pero con palabras sabias que edifican, no que lastiman, no que dan muerte, no que producen enojo. Y en esos asuntos es donde Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Debemos cuidar que nuestras palabras sean para edificar, no para lastimar, no para ofender. Dios no nos llamó a eso. Verso siguiente, de lo más importante, dice el verso 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Todo creyente, todo cristiano nacido de nuevo, todo aquel que ha creído voluntariamente en Cristo y lo ha aceptado como Señor y Salvador, cuando tomó la decisión de bautizarse, vino a su vida un sello de parte de Dios, que es las arras de la promesa de la vida eterna a través del Espíritu Santo. Y es como si Dios pusiera un sello en tu vida y en la mía, y ese sello dice garantía de vida eterna por medio de la sangre de Cristo Jesús, en la cual hemos creído que es suficiente para perdonar nuestros pecados. Y ese sello permanece y debe permanecer intacto. Debemos cuidar que ese sello no se rompa, apartándonos del pecado, apartándonos de lo malo. Por eso dice la Escritura: no contristéis. Esta palabra contristar significa entristecer profundamente. Dios nos aconseja para que seamos mejores en esta porción. No entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, que es muy sensible a nuestra mala manera de vivir. Así que cuidado, hay que corregir cómo estamos viviendo, amados hermanos, no sea que nos hallemos contristando al Espíritu Santo a través de un pecado. Sigue la recomendación de Dios, verso 31. Quítense de vosotros toda amargura. Esto es precioso. No dice que Dios te va a quitar la amargura, dice que tú la debes de quitar. Todo aquel que se sienta amargado por la situación que haya vivido, la manera de sanar el corazón es perdonar y pedir perdón. El capítulo 5 de Santiago dice: si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Y dice más adelante que debemos ungirlo con aceite. Y habla para enfermedades físicas, pero también espirituales.
Más adelante la porción termina diciendo: y la oración de fe salvará al enfermo. Confesaos vuestras ofensas y oren unos por otros para que seáis sanados. Cuando hay confesión de una ofensa, la amargura se va. Por eso esta escritura no dice que Dios nos va a quitar la amargura. Dice esta porción: quítense de vosotros toda amargura. Si tú ves que tu hermano, tu hermana, tu padre, tu mamá, tu vecino, tu hijo se está amargando, ayúdale a quitarse esa amargura. Pregúntale si tiene algo contra ti, si tú hiciste algo que lo pusiera en esa condición de amargura, y platíquenlo. Confiesen el asunto, hablen bien y oren uno por el otro, perdonándose las ofensas, y verán que la amargura va a desaparecer. Pero hay que hacerlo, es un trabajo tuyo y mío, no es de Dios. Por eso dice la escritura, el 31, quítense de vosotros toda amargura. No solamente la amargura, dice enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea que no nada más es la amargura, la lista es un poco más larga. Y nos da la recomendación en el verso 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Una condicionante muy hermosa, pero de mucha responsabilidad. Cada vez que te ofendan, cada vez que tú ofendas, cada vez que tú otorgues el perdón a alguien que te ofendió, tienes que perdonar sin recordar, sin estar recalcando, sin estar recriminando, porque dice la escritura que cuando Dios nos perdonó los pecados que cometimos y nos lavó con su sangre, dijo el Señor en su palabra que Él no se acordará más de esos pecados pasados. Hay que cuidar lo que hacemos de ahora en adelante. Pero dice la escritura, esta porción nos compromete en el amor de Dios a perdonar como Él nos perdonó, sin ninguna condicionante, sin ninguna restricción. Tú y yo tenemos que aprender a perdonar, porque ahí es donde vamos a mostrar el verdadero amor de Dios a través del perdón. No importa la situación, no importa el pecado, la ofensa, la humillación, lo que te hayan hecho, lo que me hayan hecho, tenemos que aprender a perdonar como Dios nos perdonó todos nuestros pecados para darnos el regalo de la vida eterna. Y de esa misma manera tú y yo tenemos que aprender a perdonar conforme a esta palabra, porque dice así que debemos perdonarnos unos a otros de la misma manera en como Dios nos perdonó. Amén. Vamos a leer una siguiente porción. Vamos a ver qué Dios nos sigue pidiendo para ser mejores. Vamos ahora a pasar a otra carta del apóstol Pablo. Estoy en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer del 14 al 24. Si ya estamos ahí, vamos a dar lectura. Empezamos en el verso 14 del capítulo 5, primera carta de los tesalonicenses. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Dale un codazo a alguien si es ocioso. Ocioso quiere decir que no se ocupa en nada, que todo el tiempo está perdiendo el tiempo y no hace nada de provecho. Ese es un ocioso, que pudiendo hacer algo de provecho, barrer el patio, chapear el monte, pintar la casa, ayudar en la cocina, no sé, tantas cosas que hay en la casa hoy en día, y en cuarentena podemos ayudar mucho a mejorar las condiciones de la casa. Hay que aprovecharlo y no seamos ociosos. Aquí dice la recomendación. El 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Es diferente, no vayas a confundir a alguien que esté desanimado por un problema, porque perdió 500 pesos, porque quizás lo asaltaron y está entristecido y deprimido, y no lo vayas a confundir con un ocioso. A esos hay que darles ánimo, hay que alentarlos, hay que animarlos. Dice que sostengáis a los débiles,
que seáis pacientes para con todos. Sostener a los débiles, hermanos, no es aquel que pues le falta alimentación, que por falta de comer está desmayándose. Los débiles muchas veces son débiles espirituales, que han dejado de orar, que han dejado la lectura y que están tristemente desanimándose en la fe. Y a esos hay que animarlos, hay que darles una palabra, un consejo y orar por ellos. Es la mejor receta que podemos darles a aquellos que andan desanimados, aquellos que son débiles en la fe. Y pues también dice la Escritura que debemos ser pacientes. Esto ya es para con todos. Los que están fuertes espiritualmente hay que ser pacientes con ellos. Los que están débiles también tenemos que ser pacientes con ellos. Los que son calmaditos, los que son amables, los que son iracundos, los que son enojones, hay que ser amables con todos. Aquí lo dice la Escritura. Vamos al verso siguiente, 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Dice además, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vamos a tomar 2-3 puntitos de esta porción. Dos cosas interesantes. Dice, estad siempre gozosos. Aun cuando vengan molestias, tristezas o enojos, acuérdate de una promesa que dice el Señor. A los que estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Y debemos tener gozo por todo. Por todas las cosas que nos sucedan, decía el hermano Job, por todo y en todo debemos dar gracias a Dios, por lo bueno y por lo malo también, decía ese varón, que es un ejemplo de vida para cada cristiano. Dice que oremos sin cesar. Ahí he entendido que siempre que tú te mantienes firme en oración, tu vida va a ir de victoria en victoria, porque Dios lo ha prometido. No por nada nos pide que para ser mejores oremos sin cesar, sin parar, en todo tiempo. Cada vez que tengas oportunidad en el día, haz un momento de reflexión, cómo vas llevando tu día. Si hay dificultades, ora a Dios. Si hay alegría, dale gracias a Dios. Dice también, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no que sea una linterna, no que sea un foco, que tú toques un botón y se apague. Apagar el espíritu, hermanos, es entristecerlo. Apagar el espíritu es desanimarnos en cuanto a la fe, en cuanto a las promesas de Dios. Y Dios siempre nos enseña que a veces nuestra paciencia tiene que ser moldeada. Muchas veces somos impacientes y queremos tronarle los dedos a Dios y decirle, Señor, apúrate, necesito esto ya. Pero los tiempos de Dios son perfectos, no llega ni tarde ni antes. Nunca se adelanta, nunca se atrasa. Dios tiene el tiempo exacto y su tiempo es perfecto. Simplemente que nosotros somos imperfectos y no hemos aprendido a esperar en la fe y en los tiempos de Dios. Somos desesperados en un mundo que nos ha enseñado a que todo prácticamente es instantáneo. ¿Quieres un café rapidito? Agarras el frasco, le quitas la tapa, calientas agua, le echas ese café al agua caliente, un poco de azúcar y listo, un café instantáneo. ¿Quieres un licuado de plátano? Un chocomil. Ya el chocomil no es como en los tiempos antiguos, que iban y cortaban el fruto del cacao, lo secaban, lo molían y eso tardaba mucho tiempo. Ahorita vas a la tienda, compras un sobrecito de chocomil, le pones un vaso de leche a la licuadora, 2 cucharadas de azúcar,
lo licúas y está listo instantáneamente un licuado, un chocomil. Entonces, hermanos, hemos aprendido muchas veces incluso en las dolencias. Tenemos dolor y lo primero que pensamos antes de orar es el paracetamol. Me siento mal del estómago. Antes de orar, instantáneamente unas saliuvas me alivian un segundo. Y los comerciales de la televisión nos han invadido. Que me arde el estómago, Pepto-Bismol te alivia al instante. Hermanos, el mundo nos está atacando y está haciéndonos que seamos desesperados al grado de querer tronarle los dedos a Dios y decirle: Señor, apúrate. Tu palabra dice que pronto me vas a responder. Pero muchas veces nos olvidamos de ser pacientes, y ahí es donde muchas veces Dios trata con nosotros en el área de la paciencia. Yo te recomiendo, amado hermano, para que Dios no trate contigo en la paciencia, que aprendamos a esperar. Dice Eclesiastés: todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, su día y su hora de cumplimiento. Amados hermanos, es una de las cosas que Dios nos pide para que seamos mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores cristianos, porque tu vida y la mía va de paso en esta tierra. Es muy importante que tengamos una reflexión a tiempo, amados hermanos. Para esto vamos al libro de Hebreos capítulo 9, verso 27 y 28. Hebreos 9:27 dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Tremendo. Muchas veces no entendemos esta porción, pero nos está hablando claro. Dice que para todos los hombres está establecido un juicio, pero primero es el tiempo del fin de cada persona. Dice: está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de morir viene un juicio. Por eso a tiempo esta enseñanza tenemos que reaccionar y hacer lo que Dios nos pide para ser mejores, para que en ese juicio Dios nos encuentre lo mejor posible, esforzándonos en ser mejores cristianos, esforzándonos en ser mejores creyentes, mejores lectores de la palabra, mejores predicadores del evangelio, mejores varones y mujeres que oran y pasan más tiempo con Dios de lo que pasan en las novelas. Eso es lo que Dios nos está pidiendo para que seamos mejores, porque esta palabra nos advierte a tiempo. Vendrá un tiempo donde Dios nos llamará a su juicio, obviamente después de morir, dice el texto bíblico. Dice: así está establecido de parte de Dios para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de eso el juicio de Dios. Y ahí se va a decidir quién se queda en el cielo y quién va a una eternidad, a un lugar de tormento eterno. Pero tú y yo tenemos la esperanza de que estamos aprendiendo a ser mejores. Estamos aprendiendo por la gracia de Dios a superar nuestros problemas, nuestros conflictos, para que seamos mejores cristianos, tomados de la mano de Dios cada día, y evitemos que en ese día de juicio nos vaya mal. Yo deseo de todo mi corazón que todos los creyentes que han confiado en la dirección que Dios nos está dando, lleguemos con bien a ese día. Todo el que escucha este mensaje, es el deseo de Dios que no se pierda ninguno. Por eso es importante que empecemos a buscar a Dios de todo nuestro corazón, y si habíamos descuidado la lectura, la comunión con Dios, las oraciones, es tiempo de retomarlo. Es tiempo de volver al camino de Dios. Y yo sé que le estoy hablando a más de 2 o 3 que están escuchando este mensaje. De parte de Dios es un mensaje a tiempo. No sea que venga el tiempo del juicio y ya no haya solución. Ese día ya no va a haber arrepentimiento, no va a haber oportunidad para eso. El tiempo es hoy. Hoy es el día que Dios escogió para bendecirte y ponerte a cuentas, si es que necesitas hacerlo. Y si hay esa oportunidad, ¿por qué no aprovecharla? Vamos a terminar leyendo el verso 28. Dice la Escritura: así también Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Final reflexión. ¿Estás esperando la venida del Señor Jesucristo? ¿Estás viviendo a la manera de Dios? Debemos vivir de una manera tal que el Señor nos encuentre esperándolo, pero no sentados en una mecedora, no sentados en el sofá. Esperar al Señor es mantenerse en oración. Esperar al Señor es predicar su palabra, hablarle a los más que podamos de la salvación y la vida eterna, de ese juicio que un día van a tener todos los hombres. Vamos a tener todos los hombres, dice Hebreos 9:27. Está establecido de parte de Dios para todos los hombres, sean creyentes o no creyentes, sean cristianos, sean católicos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, satanistas, brujos, hechiceros, incrédulos, ateos, creyentes y no creyentes. Vamos a estar un día delante de la presencia de Dios, y ese día Dios va a emitir un juicio final para cada persona. Y el deseo de Dios y el mío también es que todos lleguemos a la gloria de Dios como hijos perdonados y no lleguemos allá como hijos pecadores. Por eso este tema tiene mucho que ver con eso. Lo que Dios nos pide para ser mejores, lo que tú quieras nombrar. Si necesitas ser un mejor padre, esfuérzate, haz lo necesario. Si necesitas ser un mejor esposo, haz las cosas que necesites hacer. Reconcíliate, pide perdón si has ofendido a la esposa. Esposa, si quieres ser una mejor esposa, igual. Resuelve los conflictos del pasado, los enojos. Y dice la Escritura que cuando hacemos eso nos parecemos más a Cristo Jesús nuestro Señor. Recuerden, les dejo con esta última cita. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón, baja a las barbas y desciende a las vestiduras. Es como el buen óleo, dice la Escritura. Y luego dice la promesa que ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Donde Dios ve en los hogares unidad y armonía, ahí envía Dios bendiciones y vida eterna. Que el Señor les bendiga, que sea de provecho esta palabra. Dios bendiga a todos los oyentes, a todos aquellos donde llegue esta transmisión. Bendiciones de parte de Dios. El Señor les ama, acérquense a buscarlo, a conocerlo. Y el único método para encontrar a Dios es a través de su palabra. Busquen las verdades, busquen la vida de Cristo, aprendan de Él y vamos a ser imitadores de Cristo para que nuestra vida sea cada día más parecida al Hijo de Dios. El Señor les bendiga. Oramos para despedirnos. Padre eterno, Padre bueno, Dios todopoderoso, en esta mañana te damos la gloria, la honra y la alabanza por esta palabra. Bendice, Señor, a aquellos, oh Santo de Israel, que estén pasando dificultades, aquellos que estén pasando aflicciones. Glorifica tu nombre, Señor. Yo te ruego que por medio del poder del nombre de Jesucristo sanes a los enfermos. Por las llagas de Cristo, dice tu promesa, fuimos nosotros curados. Si alguno estuviere, Señor, con dificultades familiares, que esta palabra, esta reflexión les ayude y se cumpla el propósito por el cual tú enviaste esta palabra. Te doy gracias, Señor, por haber llegado a tantos y tantos hogares. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de llegar a Tijuana, a Puebla, a Sonora, a México, al estado de Veracruz. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a Chiapas. Hasta Tijuana ha llegado esta transmisión. Te damos la gloria, la honra, Señor, porque ha llegado a Michoacán también. Seguirá llegando, Señor, hasta donde tú quieras, Padre mío y Dios mío, y que esta palabra sea de bendición para todo oyente, para todo aquel, Señor mi Dios, que abra el corazón a esta palabra. Bendícelo y suple todas sus necesidades en su hogar, en su familia, en sus hogares, Padre mío. No falte el calzado, el vestido, el sustento diario. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.
El Señor les bendiga nuevamente, amados hermanos, amigos y todo aquel que escuche este mensaje. Dios les bendiga.